Buenas noches. El candidato socialista Pedro Sánchez inició el miércoles los contactos para la investidura como presidente tras la petición del Rey para intentar formar gobierno. Una primera ronda en la que el Partido Socialista ha excluido al Partido Popular y a los independentistas. Analizaremos con nuestros invitados esta información y también hablaremos de los resultados del último barómetro del CIS. En el caso de que se celebraran nuevas elecciones, el Partido Popular volvería a ser la fuerza más votada y Podemos superaría al Partido Socialista. Para debatir sobre estos temas ya nos acompañan esta noche Lorien Jiménez de Podemos Aragón, buenas noches. Hola, buenas noches. Carlos Aparicio de Ciudadanos, buenas noches. Buenas noches. Y Rosa Santos, senadora del PAR, buenas noches. Buenas noches. Bueno, comenzamos hablando de las negociaciones del PSOE. Pedro Sánchez, que ya ha comenzado, como saben, con la primera ronda de contactos, dice que va a buscar por la derecha y por la izquierda un acuerdo para gobernar. ¿Creéis que el encargo del Rey y la reacción de Sánchez con estos primeros pasos han generado un efecto bálsamo, por decirlo de alguna manera, entre las aguas del PSOE, hasta hace unos días bastante revueltas, Lorien? Yo más que bálsamo, a mí siempre me da la sensación, cuando hay un conflicto abierto como lo ha habido en el PSOE, y no hay más que remitirse a las filtraciones de grabaciones del Comité Federal último, no se soluciona de la noche a la mañana. Aquí yo creo que se valora mucho el éxito y la capacidad de generar ese nuevo gobierno o de no generarlo, o de qué va a pasar con unas posibles nuevas elecciones. Con lo cual, yo más oigo un ruido silencioso de afilar cuchillos que realmente un bálsamo real en el PSOE, porque yo creo que todo el mundo en el PSOE y en general en la escena política sabe que la situación tiene muy poca salida, que los escenarios que están planteando los varones, no me gusta ese término, ¿no? Pero los líderes territoriales del Partido Socialista no son realistas en la medida en que intentan conciliar dos posturas que en cuanto a agenda social, como son por ejemplo la alianza con Podemos y otras fuerzas del cambio y la alianza con Ciudadanos, no son compatibles en términos de agenda social. Es respetable cualquier posición, pero son difícilmente compatibles. Con lo cual, a mí me suena que se ha intentado desbloquear la situación, pero no para llegar a un gobierno, al menos a quien ha animado desde el Partido Socialista que se inicie el proceso de investidura, no lo ha hecho con la intención, y ya acabo, perdón, no lo ha hecho con la intención de que se forme ese gobierno, sino de acelerar el proceso para poder llegar al Congreso del PSOE y unas nuevas elecciones. Carlos. Bueno, pues coincido en muchas cosas con lo que dice Lorien, y yo creo que el PSOE realmente tiene un verdadero problema y que ahora trata de solucionarlo a costa de lo que sería el gobierno de España, pero realmente existe un gran problema dentro del PSOE y da la sensación que tiene que elegir con quién muere, o con unos o con otros, y realmente está en una situación complicada. Y yo creo que aquí el señor Sánchez es que tampoco tiene otra salida, es decir, la única salida, la única baza que le queda es tratar de formar gobierno, y ni aún así podrá salvar al partido, con lo cual realmente es una situación muy complicada, pero yo creo que más que la preocupación por el Partido Socialista, siendo una preocupación lógica sobre todo para sus votantes y sus afiliados, yo creo que lo que tenemos que hacernoslo mirar es por qué tenemos que solucionar el problema de un partido, en este caso, a costa de estar perdiendo el tiempo el resto de los españoles. No podemos seguir en esta tesitura de perder un mes más, porque a mí me parece que un mes es mucho, ya hemos perdido uno en el que el señor Rajoy no ha hecho nada, ni siquiera lo ha intentado, y ahora el señor Sánchez lo que va a tratar es de salvar su cabeza, no de gobernar y plantear una propuesta para España, sino de salvar al Partido Socialista. Yo creo que estamos en una situación complicada al resto de españoles. Rosa. Pues yo empiezo recogiendo las últimas palabras de Carlos y también de Lorien. Lorien decía que hablaba de que estaban afilando cuchillos dentro del PSOE, y Carlos ahora decía que por qué tenemos que estar perdiendo el tiempo por las circunstancias internas de un partido. Y yo quiero empezar por ahí, porque creo que es lo que le importa a la ciudadanía. La ciudadanía, yo que estoy todo el día en la calle y me monto en un taxi y le pregunto al del autobús, a la gente que va en el autobús y me preguntan y tal. La ciudadanía al final, como vosotros me imagino, la gente lo que te dice es, pero bueno, si es que lo que os hemos dicho es que os pongáis de acuerdo. ¿Esto cómo puede estar pasando? Entonces yo creo que no es el momento de instalarse en el tactismo político de los partidos. Creo que es inevitable decir que quizá a excepción hecha de Ciudadanos en el planteamiento global, que está teniendo una postura más generosa, lo digo y que se me interprete bien, no se vaya a hacer una lectura aquí extraña de lo que estoy diciendo, pero las cosas como son. En este caso Albert Rivera está teniendo esa posición quizá más de aproximación, de mediación, poniendo sus líneas rojas. Es verdad que además hay una línea roja difícil de superar con vosotros, pero digo, sí que hay cierto tactismo en la actuación de todos los partidos, o al menos eso es lo que está percibiendo la ciudadanía.
Entonces, por empezar por lo importante, yo creo que ya es hora de buscar soluciones y buscar soluciones rápidas, porque se para todo, se para la economía, se paran las inversiones, el sacrificio que se ha hecho durante estos últimos años puede resultar baldío si alargamos mucho esta situación. Entonces, eso me parece importante, y sí pienso que Pedro Sánchez se ha visto un poco obligado a jugar este papel. Yo lo hablaba en el programa pasado, en el que, por cierto, no dimos una, Lorien, no dimos una, ¿te acuerdas? Sí, los pronósticos. Porque, no sé si lo recordará la audiencia, pero la actualidad es tan vertiginosa que de una hora a la siguiente ha cambiado el escenario político. Entonces, yo creo que Pedro Sánchez se ha visto abocado a esta situación, pero no hay que perder de vista, primero, la aritmética. Es que es imposible o difícil de superar. Entonces, si Podemos mantiene sus líneas rojas, Ciudadanos mantiene sus líneas rojas, Pedro Sánchez mantiene esa posición cerril de no hablar con el Partido Popular, que por otro lado ha tenido 7 millones y pico de votantes, y que es despreciar a 7 millones y pico de ciudadanos, alguien que aspira a ser el presidente de todos. Es que la aritmética no da claves de gobierno, nos aboca necesariamente, insisto, la aritmética y las líneas rojas nos abocan necesariamente a unas nuevas elecciones. Entonces, yo termino mi intervención diciendo solo una cosa. Oye, el resultado electoral obliga a buscar acuerdos. Llevábamos años diciendo que había que buscar pactos de Estado en materias concretas: educación, sanidad, el modelo de Estado, la energía. Hombre, a ver, no vale un acuerdo de investidura. No vale un acuerdo de investidura. ¿Para qué? ¿Para no tener gobierno? ¿Para no poder hacer esos acuerdos? Entonces, para mí hay una cosa que es fundamental. En política no se puede engañar al ciudadano. No se debe, pero es que no se puede. Y el ciudadano no se deja. Entonces, si tú estás comprometiendo una reforma constitucional, una reforma del sistema de financiación, es que necesitas unas mayorías que no tienes, orillando alternativas. Entonces, me parece que está siendo errática tanto en las formas como en el fondo. ¿Y entonces creéis que estamos abocados a unas nuevas elecciones, Lorien? A ver, aquí, más que estar abocados a unas nuevas elecciones, plantearía otra pregunta antes, o plantearía otra cuestión antes, que es qué decisiones se toman. Yo, de entrada, querría decir, creo que el rey estaba el jefe del Estado estaba en una situación complicada y ha optado por Pedro Sánchez, sabiendo una cosa que yo creo que es bastante evidente, que al 90% cualquier decisión que tomara, tanto con Rajoy como con Pedro Sánchez, era ponerle en la picota y prácticamente al borde de su muerte política, por así decirlo. Y la cuestión es que estamos viendo, y lo que hablábamos de prolongar el asunto, hemos coincidido con el Partido Popular Podemos en la necesidad de que las negociaciones de cara a un acuerdo vayan relativamente rápidas, porque hay prisa para la gente, para poner un plan de emergencia, un plan de choque en los 100 primeros días de gobierno y abordar esos temas. Luego ya, una vez que exista ese gobierno, se pueden abordar grandes pactos y tal, pero yo creo que la cuestión al final es saber si se pueden tomar ciertas decisiones o no. Entonces, aquí se está hablando mucho de Cataluña, se está hablando mucho de líneas rojas, pero yo creo que no se está viendo que la gran línea roja que se ha puesto la puso ayer el Partido Socialista, y yo creo que eso excluye buena parte de la voluntad de diálogo con Podemos y otras fuerzas de cambio, que es la cuestión de respetar los techos de déficit establecidos a día de hoy por Bruselas, es decir, no negociarlos, respetar la estructura de la deuda, que no haya una reestructuración de la deuda. Todas los cantos de sirena que está viendo, las alarmas que se están encendiendo en Bruselas, van en esa línea. Van en la línea de decir, no queremos un gobierno en España que pueda cuestionar estas posiciones. No queremos un gobierno en España que quiera negociar con las instituciones europeas estas cuestiones. Entonces, al final, yo creo que la cuestión de las líneas rojas sobre otros temas, sobre quién entra, quién no entra, es muy, muy relativa. La cuestión al final es qué decisiones está el gobierno que salga de este proceso dispuesto a tomar. Y eso determina las alianzas. Yo estoy de acuerdo, Lorien. Lo que pasa que digamos que la trayectoria de Podemos desde el día electoral, desde la noche electoral hasta ahora, no ha sido la que tú has dicho. El día de la noche electoral salió Pablo Iglesias a decir las líneas rojas que ponía,
Y hace una semana nos encontramos con Pablo Iglesias que en lugar de hablar de todo eso que ahora hablas, de la emergencia social, salió a ponerle hasta los ministros casi a que tenía que tener Sánchez. Yo creo que hemos pasado de un momento en el que el Partido Socialista establecía su línea roja y su cordón sanitario alrededor del PP y hemos llegado los nuevos y resulta que uno de los nuevos Podemos pone también el cordón sanitario al PP. Yo creo que estamos en un momento en el que los ciudadanos realmente, como decía Rosa, nos piden que nos pongamos de acuerdo y las líneas rojas tienen que ser unas líneas rojas muy claras, pero no unas líneas rojas en torno a un partido político. Es decir, tendrán que ser en torno a una posición, como es el caso Ciudadanos. Como decía Rosa, nosotros hemos tendido la mano a las dos fuerzas mayoritarias y tenemos la mano para apoyar, aprobar y todo lo que sea posible para formar un gobierno, para hacer los cambios que creemos necesarios, pero no establecemos la línea roja en el partido político, sino en una posición, en este caso la independencia, pero por algo lógico, que es decir, podemos debatir la forma de Estado, pero claro, si alguien está cuestionando el propio Estado, no hay nada que debatir en ese sentido. Fíjate que yo creo que no van por ahí los tiros. Quiero decir, nosotros lo que hemos visto ha sido eso. Yo creo que a veces se ven realidades políticas distintas dependiendo un poco del cristal con que se mira. Yo lo que he visto ha sido que se ha dicho que las políticas del Partido Popular no son políticas de cambio, que las políticas del Partido Popular están caducas. El señor Rajoy, cuando se le pregunta acerca de la reforma laboral, dice, pues a lo mejor se puede derogar la reforma laboral, pero no sabemos por qué. Cuando se le dice, hay que quitar la ley Mordaza, dice, no entiendo muy bien por qué se tiene que quitar la ley Mordaza. La cuestión no es un cordón sanitario en torno al PP, la cuestión es decir, este gobierno, la propuesta que hemos hecho, que por el momento es la única definida que hay encima de la mesa, no solamente iba de caras, iba de que esas caras significan unas propuestas, y decíamos, derogación de las reformas laborales, atención a la emergencia social, la habitacional, la energética, la pobreza energética y tal. O sea, la cuestión aquí es que no es un cordón sanitario en torno al PP, es un cordón sanitario respecto a las políticas que nos han llevado al desastre, ni más ni menos. Bueno. Rosa, ¿vamos a escuchar a Rosa? Perdona, Rosa. No, que va, al revés. Empiezo por el tema del rey. Yo es que creo que no le quedó más remedio, porque Pedro Sánchez le pidió que lo quería intentar. El rey ha cumplido un papel institucional que además, dicho sea de paso, obliga a desbloquear esa situación, esa especie de laguna jurídica que había en la Constitución para que en su momento, desde el debate de investidura, empiecen a contar los plazos. Por lo tanto, el rey yo creo que ha hecho lo que le ha pedido Pedro Sánchez, que era su obligación. Sí que quiero que, aunque sea fuera de programa, me cuentes aquello de por qué Pablo Iglesias, que vosotros sois republicanos, y aquello de por qué le plantea el pacto de gobierno al rey antes que al que se lo intentaba transmitir la semana pasada. Eso, oye, que rey que me lo cuentes. ¿Te lo cuento ahora o te lo cuento pues ahora nos lo cuentas, porque eso me llamó bastante la atención. No, es que me resultó muy curioso y no me sorprendió. Me sorprendió, nunca había visto que un partido le tienda la mano a otro y o no se lo diga directamente, ni lo he visto en tantos años de negociación que me he dedicado toda la vida a ello. Nunca había visto eso, Lorien, que un partido le tienda una propuesta a otro y lo haga. No directamente, no individualmente, ni siquiera públicamente, que ya es una cosa extraña, sino al monarca. Bueno, luego me lo cuentas. Cuando acabes te lo cuento si quieres. Y con respecto a lo que decíais, yo creo que una condición necesaria para dedicarse a la política es puesta en positivo. La capacidad para buscar acuerdos, para aproximar posiciones, es ser facilitador. Y sobre todo en una circunstancia de segmentación del Parlamento como este, que al final es el resultado de la democracia pura. El ciudadano ha decidido que lo que quiere es esto y por lo tanto hay que buscar grandes acuerdos. Esto puesto en positivo. Puesto en negativo sería que no vale para la política alguien que es sectario, alguien que orilla. Lo digo por el tema de los cordones sanitarios. Es que yo creo que en una situación de emergencia como esta, de emergencia, porque necesitamos tener gobierno y necesitamos impulsar políticas para que esa mejora relativa de la economía, que todavía no había llegado a los hogares y que todavía tenemos unos volúmenes de desempleo altísimos, realmente siga por esa senda y no retroceda, además de mejorar las situaciones de emergencia a la que en esta mesa nos estamos refiriendo permanentemente todos. Entonces, yo primero no entiendo, me parece una habilidad necesaria para alguien que quiera dedicarse a la política el no ser sectario. Yo creo
que en este caso más cordones sanitarios está poniendo el PSOE que ningún otro partido. Y eso me preocupa mucho, que alguien que aspire a la presidencia de gobierno, porque tú decías, nosotros hemos puesto líneas rojas, pero y justificabas las razones, no por el Partido Popular. Ciudadanos las está poniendo también por las políticas. El Partido Socialista ha decidido que al principal partido, al partido más votado, lo orilla. Yo no entiendo esta situación, lo digo con sumo respeto hacia las decisiones tácticas de cada partido, pero no lo puedo entender. Yo lo siento, Lorien y Rosa, pero la duda que tiene Me la Rosa la va a contar luego. La va a contar luego porque tenemos que cambiar de tema. Vamos a hablar ahora de los últimos resultados del CIS, que reflejan un panorama político similar al que arrojaron las urnas el pasado 20 de diciembre. El Partido Popular volvería a ser la primera fuerza política, según intención de voto, y Podemos adelantaría al PSOE. Ciudadanos se mantendría más o menos en la misma línea, Carlos, como lo hemos hablado hace un momento, así que por favor me gustaría que hicierais unas valoraciones de estos resultados a grandes rasgos. Carlos. Bueno, pues yo creo que lo que muestra esta encuesta, este CIS, que es de hace unas semanas, es que realmente los ciudadanos no estaban equivocados, es decir, ellos piensan una cosa o pensamos una cosa y es la que están dispuestos de nuevo a ir a las urnas y más o menos, quiero decir, con aquellos altibajos de unos u otros, más o menos saldría lo mismo, con lo cual realmente lo que tenemos que explorar, y como hemos dicho ya en esta mesa, es el acuerdo, el consenso, porque realmente hacer ir a los ciudadanos de nuevo a las urnas no sería tampoco tan dramático. Hemos tenido un año 2015 en el que llevamos todo el año de elecciones, con las andaluzas, con las municipales, autonómicas, catalanas, generales, es decir, que no sería dramático, pero desde luego yo creo que sería un fracaso en un principio y lo que tenemos que ponernos es de acuerdo y al menos Ciudadanos es lo que trata de hacer y yo creo que esta encuesta que se hizo por lo que dicen los datos cuando se consensuó la mesa de las Cortes, pues igual algo sí que habría variado, pero lo que vemos es que básicamente los bloques, por decirlo de una manera, o los partidos que podrían ponerse de acuerdo sustancialmente no varían demasiado, más allá de que puntualmente y circunstancialmente, porque yo creo que antes Rosa lo hablaba, que estamos en unas circunstancias especiales y es verdad que el voto al día de hoy puede ser volátil, no cambia básicamente, pero sí que puede variar un poquito a tenor de lo que ocurra día a día. Y yo creo que se han producido algunos hechos desde que se hizo esta encuesta hasta el día de hoy que varían algo, pero no sustancialmente el resultado de las elecciones. Por lo tanto, los españoles han dicho que nos pongamos de acuerdo y desde luego yo creo, y por lo que decía Rosa, creo que tenemos que ponernos de acuerdo sin líneas rojas en el sentido de cordones sanitarios. Es decir, tan democráticos son todos los partidos que han confluido a las elecciones, otra cosa son las políticas. Y evidentemente decía antes Lorien que las políticas, nosotros estamos de acuerdo, somos un partido que proponemos reformas incluso de la propia Constitución, pero los hechos que ha habido hasta ahora nosotros nos avalan, porque realmente estamos dispuestos a negociar y a sentarnos con cualquiera de los partidos. Rosa. Bueno, a ver, repetir unas elecciones dramático no sería, pero claro, supone un gasto tremendo, Carlos. Luego someten a una en este momento el principal elemento de incertidumbre para todos los inversores es la política. Entonces eso va a retraer necesariamente la economía. Yo creo que coincido contigo en que desde luego no sería la mejor solución. La encuesta del CIS, a mí a bote pronto me plantea las siguientes cosas. La primera, las encuestas son súper volátiles, se hicieron 13 días después principios de enero de las elecciones. A día de hoy, sin duda alguna, la percepción ciudadana ha cambiado, entre otras cosas por el comportamiento de todos los partidos durante estos días, y ha cambiado mucho. Estoy segura que si ahora se repite, el resultado no sería el mismo. Pero a priori los resultados, como decía Carlos, son los mismos, es decir, básicamente existiría la misma dificultad para poder formar gobierno, la misma aritmética endiablada, salvo la única tendencia distinta es la de Podemos, que según la encuesta del CIS, que yo creo, lo voy a decir con respeto, pero yo creo que en parte las propuestas y la forma en que Pablo Iglesias transmite sus propuestas, que sorprende hasta a los suyos, la semana pasada tienen algo de tactismo sobre la base de las encuestas internas que los partidos están teniendo sobre el pálpito de la ciudadanía respecto de unas posibles elecciones.
Lo digo con respeto, absoluto, no lo digo, o sea, no es una crítica, pero sí que pienso que tanto en la forma como en el fondo, aquello que tanto nos sorprende a todos, tiene algo de tactismo. Y hay un dato que quiero manifestar porque me sorprende extraordinariamente. El político mejor valorado es Garzón. Sí. Y yo ya lo he dicho muchas veces, yo he mostrado en esta mesa mi respeto absoluto por Izquierda Unida y también he dicho muchas veces que me parece una gran pérdida que Izquierda Unida se haya desinflado como lo ha hecho, bueno, pues porque durante muchos años han tenido un papel clave no solo en la política, sino en el mundo sindical, en el mundo, en fin, en distintos colectivos, y yo creo que han hecho unas aportaciones interesantes. Entonces, no deja de sorprenderme ese contraste tan... O sea, es una incoherencia o una falta de coherencia de las encuestas que es brutal y que me gustaría que me explicara algún experto en encuestas. Yo creo que tiene una explicación. A mí una vez me explicaron que lógicamente a Garzón o a algún líder de los partidos más pequeños, ¿no? Cuando preguntan a los demás, pues realmente digamos que tiene menos animadversión, ¿no?, al resto de partidos. Rosa Díez también ha sido durante muchos años la política mejor valorada. Y era precisamente por eso, porque no hay una fuerza enfrente de votantes que confronten con esa persona, con ese perfil. Respecto a la no acusación, ya lo has hecho desde el máximo respeto, pero no es un tacticismo. Yo creo que la cuestión es que cuando Podemos propone cosas, intentamos, y yo creo que en cierta manera lo conseguimos, conectar con lo que es el estado de ánimo de la gente, con las necesidades. Y eso es una cosa que tampoco nos la pretendemos arrogar en exclusiva, pero sí que es cierto que por distintos motivos funcionamos bien a la hora de retroalimentarnos con la sociedad y entender un poco aspiraciones de amplios sectores. Y yo creo que por eso ha habido esa tendencia. Si hay que explicar la encuesta, yo creo que no solamente hay que quedarse con los resultados de estimación de voto, también se hacen preguntas sobre cuáles son los problemas. Y hay una cosa que me parece muy significativa, una cosa que ha cambiado desde el último CIS de diciembre, y es que la primera preocupación sigue siendo el paro, la tercera, la situación económica, bajan un poquito, pero muy poquito, yo creo que tampoco se puede decir que marquen tendencia. La segunda sigue siendo y aumentando la corrupción. Perdón, y he dicho la tercera, no es la cuarta, la situación económica. Y la que entra con una gran fuerza es la preocupación por los políticos. Pasa de un 13% a un 23% de preocupación de los ciudadanos por los políticos. Yo creo que lo que está pasando ahora es que después de las elecciones se ha visto un cierto hartazgo respecto a lo que decías, el tacticismo, el mirarme el ombligo, el intentar resolver en clave partidista. Si se hiciera ahora aún sería peor. Claro, entonces yo creo que el hecho de que haya tendencias de estabilización o de descenso en otros partidos y de que Podemos, que somos muy, muy humildes y muy respetuosos con las encuestas porque sabemos que como mucho pueden marcar tendencias, no son más que una pequeña foto fija de un instante, pero sí que es cierto que esa tendencia que se ve, creo que se corresponde a ese cambio de percepción de la gente y que creo que la gente está entendiendo bien nuestras propuestas a la hora de lo que es manejar el escenario postelectoral y intentar sacar adelante un gobierno de cambio. Es la interpretación que con todas las reservas que se quiera, pero puede hacer un poco de esta encuesta. No olvidemos que parece que esa encuesta está hecha antes de que Podemos, interpretando muy bien lo que dice la gente, saliera a decirle los ministros a bueno, Sánchez. Yo creo que la línea, porque de hecho también se nos acusó, tú mismo lo has recordado hace un momento, después de la noche electoral, se nos acusó de aquí están las líneas rojas de Podemos, aquí está la inamovilidad. Es lo que vimos, o sea... Bien, pero esta encuesta está hecha después de eso. Sí, bueno, pero quiero decir que tú dices que nosotros, hablábamos antes de que lo que ponemos el cordón sanitario es a las políticas de Rajoy, etcétera, etcétera, pero cuando los españoles vimos a Pablo Iglesias en la noche electoral, lo que dijo es que somos un grupo que el derecho a decidir, o sea, no dijo primero la emergencia social. Perdona, sí que lo dijo. Bueno, lo que pasa es que si uno dice 5 cosas, una de ellas es el derecho a decidir y se quiere, sobre todo en el caso de Ciudadanos, que hacéis mucha bandera de esto, pues es evidente que si te quieres quedar con eso, te puedes quedar con eso. Pero lo primero de lo que se habló es de un paquete de medidas para los 100 primeros días. Claro, y lo que vimos después fue que quería 4 grupos en el Parlamento y lo que vimos después fueron los ministros. Eso también lo hemos visto. Para concluir. Sí, yo Lorien también decía antes que el sectarismo, venga de quien venga en un político, no es bueno. Y espero que no sea el caso. Creo que habéis tenido un resultado excepcional en las elecciones. 5 millones de votantes son... merece un respeto extraordinario por los votantes, por los españoles y por lo tanto por partidos como Ciudadanos que obtienen una representación importante siendo muy nuevos,
pero efectivamente la forma en que se están exponiendo los planteamientos sí que sugiere al ciudadano cierta prisa, cierto interés por arrinconar al Partido Socialista también, que tendría o debería ser su socio natural, según estáis diciendo permanentemente y además según resulta de la aritmética, y no sé si eso se entendería bien por los ciudadanos. En todo caso, sí que pienso que las encuestas a vosotros os están siendo favorables y que eso puede apoyar ese tipo de planteamientos. Que las encuestas suelen ser bastante negativas o se quedan bastante cortas con lo que luego al final hacemos electoralmente. Eso nos suele ocurrir bastante. E insisto, no es una cuestión de líneas rojas. Pues a lo mejor ahora nos pasa lo contrario. No a lo mejor a Ciudadanos le iba para arriba y luego fue menos. A vosotros, a ver si... Pero yo lo único... perdona. Sí que nos tenemos que ir, Lorien, lo siento. Veremos lo que pasa en los próximos días y seguro que lo volveremos a analizar la semana que viene. Así que muchas gracias como siempre a los tres y a ustedes les vemos el lunes. Adiós.